departamento agrario no procedía esa asignación. Les voy a explicar por qué. Para este año ya de 1929 ya se había aprobado nuestra última constitución, que es la constitución de 1917. En esta constitución se estableció hasta la fecha que el Estado es el único que puede otorgar concesiones de tierras y aguas. O sea, ningún otro poder, así sea local, así sea municipal, así sea, podía haber otorgado unas tierras, en este caso, porque no le correspondía, no le pertenecía hacer eso. Entonces Estanislao supo de esto, no recibió esas tierras y siguió el proceso. Estanislao iba a México, al departamento agrario a veces, a las audiencias, y por los descendientes que todavía nos pueden contar, nos decía que se iban caminando a veces cuando no tenían para irse por el tren. Nos dicen que él llegaba a veces a México solo y que su tía, su sobrina Domitila, pues era la que ya le ayudaba porque ella ya trabajaba en la Ciudad de México. Ella era la que lo recibía allá, ella era la que le proporcionaba en la medida de sus posibilidades, pues algunos dineros o algunos alimentos que se necesitaban. También nos cuentan que el día de la resolución, Estanislao llegó como campesinos que somos, con su pantalón de peto, su ropa sucia del campo, y se la tuvieron que lavar, esperar a que se secara para ir a recibir la resolución del juicio. Y podemos hablar de otras cosas más que sucedieron, pero sí les quiero decir que estos vecinos cansados por Estanislao Ruiz, pues tuvieron mucho miedo, hasta se escondían cuando iban y venían. Eso por ahí, yo recuerdo que alguien todavía comentaba que se tenían que esconder o venir por otros lados para que no los cazaran. Pues nada más imagínense ustedes, la cabecera sin ser pueblo, sin ser barrio, la cabecera nada más con sus vecinos, estar afectando de terrenos a la hacienda de Flor de María. Por ahí mi hermano Zenaide, mi hermano Bonifacio, que ese sí ya es mayor de edad, me cuenta que había una hacendada, una mujer grandota así, que montaba a caballo y traía la pistola. Imagínense ustedes, si no fuera capaz de darle un balazo al que se le atravesara, por eso se tenían que esconder. Imagínense ustedes que el que promocionó para que San Felipe del Progreso fuera villa era el mismo dueño de la hacienda de Flor de María, un señor Rojas, José María Rojas. Imagínense lo que defendía él. Bueno, yo les digo por los documentos, él decía en una de las audiencias, decía: a la cabecera no tienen por qué darles terrenos, porque es un barrio de San Felipe del Progreso, y a San Felipe del Progreso ya le dieron tierras, por lo tanto que le pidan tierras a San Felipe del Progreso. Ese era el mayor argumento que el señor José María Rojas argumentaba, defendiendo las tierras de la hacienda de Flor de María. Sin embargo, pues ya los estudios estaban avanzados, y en un radio de 7 kilómetros, se afectó a la hacienda de Flor de María para otorgar las tierras del ejido. Para esto, pues la definición
la definición de, pues, de ejido, que dice, es una definición europea donde dice que el ejido se debe otorgar a un pueblo a las afueras, para dedicarlas al pastoreo, a la cría de ganados y para explotarlas al beneficio de la comunidad. Y entonces ustedes fíjense nada más cómo sí se tuvo que hacer esto para que se cumpliera ese requisito de ejido. Esta zona de la barranca, Mazahua, se le conoce como George, esa parte es de Jalpa. Y luego de ahí, de donde había una presita hacia acá, toda esa parte corresponde a San Felipe. Se dividió, ahí es donde divide esta zona urbana con la zona de las parcelas, con la zona del ejido. Y se cumplió totalmente el ejido. O sea, un pueblo con su ejido, un pueblo, bueno, se le dio aquí esta zona para vivienda. Sin embargo, yo les reitero, les digo que nuestro pueblo surgió como ejido. Cuando revisamos el acta de deslinde, se dijo totalmente que se le está otorgando un ejido a la cabecera, al poblado de la cabecera. Y empezaron las mojoneras. Pero todo el territorio es ejido. Por eso es muy interesante que entendamos que las gestiones de Estanislao Ruiz pues tienen mucha relevancia, y por eso creo que debemos pues rendirles homenajes. Y bueno, no nomás a Estanislao. Estanislao fue el que daba la cara allá en el departamento agrario. Estanislao es el que nunca dejó de hacer las gestiones, nunca dejó de asistir a las audiencias. Estanislao fue pues el que animaba a sus vecinos. Y por ejemplo, en el acta de Berlín encontramos que era de las pocas personas que habían aprendido a leer y a escribir, junto con otros compañeros como Marcial López, como Miguel Ruiz, como Maximino Córdoba, como Encarnación Monroy, como pues fue un grupo que aprendió a leer y a escribir y se identifica por el mismo tipo de escritura que tiene. Pues eso, a grandes rasgos, es como surgimos como pueblo. Les quiero nada más leer la afectación que se hizo de terrenos. Bueno, quiero hacerles también mención que a San Felipe del Progreso, el pueblo grande, el que ya tenía todo un recorrer de ese pueblo, le dieron 510 hectáreas. Y a la cabecera le dieron 509 hectáreas. Nada más tengan ese dato porque ahorita vamos a comentar algunas cosas. Entonces, se afectó para dar en el radio de 7 kilómetros, le dio en total 509 hectáreas. A Flor de María se le quitaron 154 hectáreas de riego, a 86 hectáreas de pastal laborable y 269 hectáreas de albostadero para cría de ganado. Esa fue que se afectó a la hacienda de Flor de María. O sea, en total 480 hectáreas que le quitaron a la propiedad de José María Rojas, que fue la hacienda de Flor de María. Y 29 hectáreas, para hacer 509, 29 hectáreas de riego tomados del rancho de San José. Este rancho de San José, que es por aquí abajo, ese pertenecía como anexo de la hacienda de San Onofre.
Entonces, esas dos haciendas fueron las que se aplicaron para darnos el ejido. Aquí tengo escaneado la firma del presidente Lázaro Cárdenas y del jefe del departamento agrario cuando ya se otorgó nuestro ejido. Estanislao, en una de sus fotografías, en el reverso tiene escrito, dice: si al estar lejos de ti, tu mirada es siempre igual, haz un recuerdo de mí al mirar esta postal. Tiene 3 de septiembre de 1935 esta nota. Con esto pues, yo quisiera explicarles a detalle todo lo que investigué y lo que escribí, pero con esto se da entonces que el 3 de septiembre de 1935 tenemos el decreto del presidente Lázaro Cárdenas, y en ese mismo año, en diciembre, el 13 y 14 de diciembre, se vino a hacer el deslinde para entregarles las tierras. Aquí Estanislao Ruiz y sus vecinos tenían la prisa de nombrar ahora sí ya con toda la seguridad a el primer comisariado ejidal. Y yo quiero pensar que pues no tenía nada que discutir ni de qué ponerse de acuerdo, más que nombrar a Estanislao Ruiz como presidente del comisariado ejidal, a Marcial López como secretario y a Miguel Ruiz como tesorero. Ellos fueron los que, cuando vino el delegado, el representante del departamento agrario, ellos fueron los que recibieron estas tierras y se dedicaron a hacer el deslinde correspondiente con un plano previamente autorizado, un plano que la verdad es que yo no he podido conseguir, pero existe un plano autorizado donde se establecía claramente las medidas y los linderos por donde deberían los linderos del ejido. En ese plano se supone que se parceló, se dieron las parcelas, porque de 68 el censo determinó como con derecho a parcela 48 son los que no tuvieron ningún problema porque les otorgaron su parcela, y fueron 47 que se otorgaron, pero una se reservó para la escuela rural. Fueron 48 que se entregaron de inmediato. Las otras 20 quedaron aquí le llaman con sus derechos protegidos, de que cuando se resolviera, entonces se les entregaran sus parcelas, cosa que se dio mucho después, es motivo de otro estudio. Así recibieron el ejido, este primer comité, así recibió el ejido, duró 2 días, fue el 13 y el 14 fue cuando se hizo el lindero. Según cuentan, Estanislao le pidió a sus compañeros, que el día 14 pues hicieran lo que usaban, lo que hacían en ese tiempo para hacer fiesta, así una fiesta de ese tiempo, o sea, hacer tamales en ese tiempo, tamales de maíz cocidos con manteca, pues era para hacer fiesta, matar a lo mejor un pollo, un guajolote y hacer un poco de goles, pues era para hacer fiesta. Lo que nunca faltaba era el pulque. Ese pulque y el serruchón.
que era lo que más tomaban, era lo que más hacían.